¿sí? Vamos a arrancar de una. En este caso, lo que hoy vamos a ver, y si recuerdan lo que hemos visto, pues ya hemos visto lo que son el estudio tanto de tendencias y canales. Hemos hecho también el estudio de lo que es soportes y resistencias. Esa fue nuestra clase de chartismo número 2. Y hoy, en el chartismo número 3, vamos a ver lo siguiente: figuras de cambio y continuidad en la tendencia. En este caso, vamos a ver de manera muy simple lo que son los doble suelo o doble piso, o los doble techo o doble techo. En este caso también vamos a ver lo que es el hombro, cabeza, hombro y hombro, cabeza, hombro invertido. Y por último vamos a ver lo que son banderas y banderín, que son figuras de continuidad. Ahora, hablando específicamente de uno, vamos a empezar por el doble suelo. Se lo voy a decir tal cual como lo hice aquí y voy a explicárselo también gráficamente, ¿no? En este caso, dícese del doble suelo, que es un patrón gráfico de cambio de tendencia, ¿sí? Cada vez que veamos de ahora en adelante un doble suelo, vamos a tener en cuenta que esto es un patrón de cambio en la tendencia. Dice, se forma tras una tendencia bajista extendida. Como dice su nombre, este patrón gráfico se caracteriza por dos mínimos o dos suelos consecutivos prácticamente iguales y un aumento moderado entre ambos suelos. Fíjense, vamos a hablar un poquito de sus características para que entiendan un poquito más. Dice que las características más importantes para reconocer y trabajar con el doble suelo son: número uno, tendencia bajista anterior. Ese punto es muy importante. Dice, hemos definido el patrón doble suelo como un patrón gráfico de cambio de tendencia de bajista a alcista. Ojo, muy claro esto, tengan esto muy claro. El patrón doble suelo es un patrón gráfico de cambio de tendencia de bajista a alcista. Por lo tanto, y obviamente, debe existir una tendencia bajista previa que tenga que cambiar. Esta tendencia bajista debe haber sido más o menos extendida. Dice, el primer suelo. El primer suelo ha de ser el punto mínimo de la tendencia bajista actual. Ahí encontrarás muchos primeros suelos a medida que la tendencia bajista se va desarrollando. Sin embargo, has de tener en cuenta que hasta que no se complete el patrón, el cambio de tendencia no se confirma. Número 3. Aumento intermedio. Tras el primer suelo, aparece un aumento intermedio en el precio de la cotización. Durante esta fase, el volumen no tiene característica especial, aunque el aumento de volumen sería una señal de acumulación de compradores que daría una señal de alerta para estar atento. Ahora, la recuperación ha de tener más o menos un rango de entre un 10 a un 20%. El segundo suelo es ahí ya cuando tenemos básicamente casi que completa la figura de doble suelo. Dice, desde el máximo del aumento que se produce entre el primer y el segundo suelo, el precio cae generalmente con bajo volumen y encontrará soporte en el primer suelo. No obstante, aunque se encuentre soporte en este nivel y el precio comienza a subir, aún será necesario será necesaria la confirmación de la formación del patrón doble suelo. El segundo suelo puede ocurrir al mismo nivel que el primero, pero es válido a una diferencia de entre un 3% entre ambos. Ahora, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a revisar lo siguiente, miren. Vamos a revisar las características viendo la figurita aquí. Dice la primera, tendencia bajista anterior. En este caso, en el patrón doble suelo debe existir esta tendencia aquí. Mínimo, déjame buscar, abrir TradingView. A ver, a ver. Ok, aquí tengo cualquier cosa. Ok. Debe existir una tendencia previa, ¿no? En este caso bajista.
a los que todavía no saben cómo ubicar o identificar bien una tendencia, pues para eso tenemos la clase de chartismo, ¿no? En este caso la serie de chartismo esencial es la número 1. Ahí, en este caso tenemos una clara tendencia bajista, marcamos la directriz por los máximos y obviamente tenemos mínimos, tenemos máximos, tenemos mínimos bajos que los mínimos anteriores y así, ¿no? Esa es la primera característica. Debe haber una tendencia bajista, ¿no? Como dice su nombre, este patrón gráfico se caracteriza por dos mínimos, o sea, dos suelos consecutivos prácticamente iguales y un aumento moderado entre ambos. Ahora, las características, la primera es la tendencia bajista. Ahora, tenemos la formación de un primer suelo. Dice que el primer suelo ha de ser el punto mínimo de la tendencia bajista actual, o sea, este de aquí, ¿sí? Ese de ahí. Acá. Dice, encontrará por tanto muchos posibles primeros suelos a medida que la tendencia bajista se va desarrollando. Sin embargo, has de tener en cuenta que hasta que no se complete el patrón, el cambio de tendencia no se confirma. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, vamos a suponer que todo esto que está acá no existe. Esto de acá. Y digamos que se forma esto de aquí. Ahora, porque yo tengo un mínimo, no significa de que ya de por sí se tenga que formar un doble suelo. Tal y como dice aquí, tengo que esperar, o sea, debo tener en cuenta que hasta que no se complete el patrón, el cambio de tendencia no se confirma. O sea, que todavía no es suficiente señal para ubicar un doble suelo y obviamente ver un cambio de tendencia. Dice, aumento intermedio. Tras el primer suelo, aparece un aumento en el precio de la cotización. O sea que vemos esto aquí, ¿sí? Y dice, durante esta fase el volumen no tiene una característica especial, aunque un aumento de volumen sería una señal de acumulación de compradores que daría una señal de alerta para estar atento. La recuperación ha de tener un ratio entre un 10 a 20%. Ahí como mínimo, entre un 10 a un 20% del impulso anterior. Vamos a suponer que es ahí. Ahora, segundo suelo, desde el máximo del aumento que se produce, vuelvo y repito, desde el máximo del aumento que se produce entre el primer y segundo suelo, el precio cae generalmente con bajo volumen, encontrará soporte en el primer suelo, o sea, esto de aquí, empieza a caer y empieza a encontrar soporte en este suelo. Dice, no obstante, aunque se encuentre soporte en este nivel y el precio comienza a subir, aún será necesaria la confirmación de la formación del patrón doble suelo. O sea que sucede esto, pero todavía no tenemos confirmación de que eso en efecto es un doble suelo. ¿Dónde quedé? Aquí. Dice, el segundo suelo puede ocurrir al mismo nivel que el primero, pero es válido una diferencia de un 3% entre ambos. ¿Eso qué quiere decir? Que el patrón, por lo general, nunca va a ser tan simétrico. O sea que podemos encontrar un doble suelo así, como yo digo, medio virado, como decimos así en muchas partes de Latinoamérica. Ya sea así, ya sea para el otro lado. O sea, muy rara vez vamos a encontrar un patrón de cambio de tendencia muy simétrico, ¿no? Ahora dice, aumento desde el segundo suelo. En el caso del patrón doble suelo, el volumen en la subida tras el segundo suelo es más importante que la bajada tras el segundo techo del patrón doble techo. Un aumento rápido acompañado de un volumen, también un aumento será buena señal de un cambio en el sentimiento del mercado. Ahora, esta parte es importante, ruptura de la resistencia. Tras el aumento del precio desde el segundo suelo, el precio encontrará resistencia en el nivel del máximo registrado durante el aumento entre los dos suelos. Esto lo podemos ver mejor acá, ¿sí? Si marcamos lo que sería, en este caso, un nivel de soporte o de resistencia, en este caso un nivel de resistencia, podemos ver claramente esto, ¿no? Estamos en este punto aquí. Acá, no, perdón. Actualmente, acá en la gráfica, estamos en este punto, ¿sí?
una ruptura de resistencia, tal cual como dice aquí. O sea, en este punto de aquí. Ruptura de resistencia. Tras el aumento del precio, desde el segundo suelo, el precio encontrará resistencia en el nivel del máximo registrado durante el aumento entre los dos suelos, o sea, en esta zona de resistencia. Ahora, está aquí. Solo una ruptura consistente de esta resistencia confirmará el patrón doble suelo y el cambio de tendencia. Si esta ruptura ocurre de forma fuerte y con alto volumen, será una buena señal. O sea que si tenemos, por ejemplo, algo así, el precio llega a esta zona y empieza a deambular por ahí, eso no es confirmación de un doble suelo, porque muy posiblemente pues el patrón falle, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la confirmación buena? La ruptura de esta zona de resistencia aquí, boom, esto aquí, con bastante volumen. Ahora, esa zona de resistencia lo ubicamos siempre aquí, en este máximo que está justo aquí, en este de aquí. Seguimos. Dice, la resistencia en este caso se vuelve un soporte. Una vez que la resistencia ha sido rota, este nivel se volverá soporte y será probable que el precio vuelva a este nivel en un primer movimiento correctivo. O sea que suceda esto. El precio corrija, lo que antes era una zona de resistencia se vuelva soporte. Y dice, esta vuelta a este nivel, ahora de soporte, ofrece una buena segunda oportunidad para entrar en largo en el mercado. O sea que nosotros, en teoría, ¿no? En teoría, la mejor manera de entrar en compra en un doble suelo es cuando el precio rebota aquí. ¿Sí? Cuando rompe la resistencia, rebota, esa zona de resistencia se vuelve soporte y ¡boom! Nos fuimos en una nueva tendencia. En compra. Ahí, en una nueva tendencia. Dice, la resistencia, voy a repetir esto, la resistencia se vuelve soporte. Una vez que la resistencia ha sido rota, este nivel se volverá soporte y será probable que el precio vuelva a este nivel en un primer movimiento correctivo. Esta vuelta a este nivel, ahora de soporte, ofrece una buena segunda oportunidad para entrar en largo al mercado. Objetivo, el nivel de resistencia se le suma la diferencia entre la propia resistencia y el nivel que une los dos suelos, obteniéndose un objetivo con alta probabilidad de alcance. O sea, el objetivo básicamente sería esto. Agarras esto, lo clonas y se lo sumas al nivel aquí. O sea que si yo entro aquí, en teoría chicos, a ver acá, en teoría, yo entro aquí y me iría por todo esto acá. ¿Sí? Básicamente así. Digo, eso es en teoría, no es tan generalizado así, pero es una buena manera de entenderlo, ¿no? Ahora, doble techo, básicamente lo mismo, pero al revés. En vez de que al inicio hay una tendencia bajista, pues tengamos una tendencia alcista. Vamos a suponer que esta es nuestra tendencia alcista, ¿no? Es más, déjame apalancarme en la figura que está aquí. Dice, el doble techo es un patrón gráfico de cambio de tendencias que se forma tras una amplia tendencia alcista en este caso. Como su nombre indica, el patrón se caracteriza por la formación de dos máximos consecutivos prácticamente iguales, con una caída moderada entre ambos. O sea, lo mismo. Tenemos una tendencia alcista previa, se forma un primer techo, un rebote, otro techo, puede, como le decía, con el doble suelo, puede que no sea tan simétrico. Y tenemos lo mismo, ¿no? Ya tenemos en este caso una zona de soporte que es rota, esa zona de soporte se vuelve resistencia y ahí sería nuestra entrada en venta, ¿no? O sea, sería el mismo movimiento pero al revés. Aquí tenemos la característica, pero básicamente es lo mismo pero al revés.
Ahora, el hombro, cabeza, hombro, ¿sí? O para que lo entiendan un poquito más fácil, ¿no? Este ya sería hombro, cabeza, perdón, doble suelo y doble techo para domis. Mucha gente conoce el doble suelo como una W, porque en verdad parece una W. Puede ser un tanto simétrica, un poquito achatada, ¿no? A cualquiera de los dos lados. Vamos a poner la simétrica aquí solamente por ejemplos didácticos, con su zona de resistencia justo aquí y con los mínimos acá, ¿sí? Una W sería el doble suelo y el doble techo, pues sería lo mismo pero al revés, en este caso sería una M, ahí, con los puntos máximos acá arriba y la zona de soporte aquí. M o W, doble suelo, doble techo, la misma vaina. Ahora el hombro, cabeza, hombro. Esa es otra figura de cambio de cambio de tendencia, perdón. Dícese del hombro, cabeza, hombro, que es un patrón gráfico de cambio de tendencia que se forma tras una tendencia alcista, aunque también se da el patrón cabeza-hombro inverso, pero eso es lo mismo por al revés. Dice, la confirmación de este patrón culmina en un cambio de tendencia de alcista a bajista. O sea que cuando hablamos de hombro, cabeza, hombro, estamos hablando de un patrón que nos va a dar una venta, o lo que buscamos en eso es una venta, ¿no? Dice, entre la cabeza y cada hombro se dan unos mínimos prácticamente al mismo nivel que se conectan a través de una línea de soporte llamada línea de cuello o línea clavicular. Aunque el patrón ideal tiene los dos hombros simétricos, la simetría no es una condición imprescindible para tomar el patrón hombro-cabeza-hombro. O sea, vuelvo y lo repito, en esto del chartismo, muy rara vez, pero muy rara vez van a encontrar patrones tan simétricos. A ver, por ejemplo, dice, vuelvo y repito para que entiendan aquí en la práctica. Dice que el hombro, cabeza, hombro es un patrón de cambio de tendencia que se forma tras una tendencia alcista. O sea, ¿qué es lo primero que necesitamos? Una tendencia alcista. Ahí. Con mis mínimos y mis máximos, ¿sí? Dice, la confirmación de este patrón culmina en un cambio de tendencia de alcista a bajista. O sea, que lo que yo tengo, lo que necesito es que se forme esto de aquí. Esta figura aquí. Aquí tengo mi línea clavicular. Aquí tengo mis máximos. Y tengo el hombro, cabeza, hombro aquí, fíjate. Primer hombro izquierdo. Caramba. Esta herramienta está un poquito difícil de utilizar. Ahí. Básicamente es eso. Esa es la figura de hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Vuelvo a repetir. Dice, está compuesta por 3 máximos consecutivos. Primer máximo, segundo máximo y tercer máximo. Dice, entre la cabeza y cada hombro se dan unos mínimos prácticamente al mismo nivel. Primer mínimo, o sea, todos estos mínimos que están aquí, casi que al mismo nivel. Vuelvo y repito, no necesariamente deben ser simétricos. Siendo el central, la cabeza, mayor a los otros dos. Esto de aquí. O sea, la cabeza siempre va a ser más alta que los hombros. Y si entre la cabeza y cada hombro se dan unos mínimos prácticamente al mismo nivel, que se conectan a través de una línea de soporte llamada línea de cuello o línea clavicular, que es esta línea que está aquí. Esa es una línea de soporte. Porque obviamente el precio rebotó, que si aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora dice, aunque el patrón ideal tiene los hombros simétricos, la simetría no es una condición imprescindible para tomar el patrón hombro-cabeza-hombro. ¿Dónde se le entra? Justo aquí.
en el hombro derecho y se entra en venta. Ahora, ¿hasta dónde? Pues ya eso lo voy a estipular más adelante con otras clases que le vamos a dar, ¿no? O sea, en verdad es muy sencillo. Ahora, hay el mismo ejemplo también, pero para... Ok, miren, casualmente yo tengo un ejemplo aquí en vivo. Creo que es este par. Sí, Canadá Yen. Aquí estoy viendo un armónico que me tiró el escáner y miren la figura. Aquí, hombro, cabeza, hombro, y en este caso me voy hasta aquí, ¿sí? Pero miren, tendencia previa alcista. Primer hombro, cabeza, hombro, en este caso se dio casi que simétrico, pero, pero no siempre va a parecer tan simétrico, ¿no? Ahora, en este caso es un ejemplo para venta. Lo mismo puede ocurrir para una compra, pero al revés. O sea, sería el mismo concepto, pero al revés. Necesitamos que una tendencia previa bajista. Algo así. Ahora tenemos esto aquí. Hombro, cabeza, hombro. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero al revés. Línea clavicular. En este caso marco los mínimos. Sorry chicos, la verdad que estoy súper resfriado. Me resfrié de repente. Pero aquí estamos, no importa. Aquí tenemos en este caso hombro, cabeza, hombro y bodón. Aquí, al igual que en el ejemplo anterior del doble suelo y el doble techo, yo esperaría lo siguiente. O bueno, no, en verdad sería aquí mismo la entrada, porque aquí ya tenemos el retroceso. Justo aquí. Y apenas rompa esta zona, en este caso de resistencia, acá sería la zona de soporte, pues buenísimo, buenísimo. Y si llega a rebotar, pues mejor. Muchas veces sucede así también, que rompe la línea en este caso de soporte, rebota convirtiéndola en zona de resistencia y nos da nuestra nueva tendencia bajista. En este caso, en el del hombro, cabeza, hombro invertido o alcista, yo prefiero llamarlo así, hombro, cabeza, hombro alcista, pues puede suceder que rompa, en este caso la zona de resistencia, rebote, se convierta en zona de soporte y nos dé una entrada perfecta, ¿no? En este caso, la entrada sería buena justo aquí o justo acá, ¿sí? Así es como yo abordo el hombro, cabeza, hombro. En este caso particular, si se fijan bien, yo entré justo acá en el hombro derecho, justo acá en el hombro derecho. De repente puede ser que aquí en este ejemplo, pues rompa mi zona de resistencia, rebote y tenga mi nueva tendencia bajista, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta donde sea. Pero yo personalmente en este trade me voy aquí por cuestiones particulares, ¿no? Si quieren saber cómo hago trading con el escáner de patrones armónicos, todos los martes, chicos, todos los martes estamos hablando de escáner de patrones armónicos y cómo sacarle cientos de pips al mes. Ahora, además, déjame ver qué están hablando ustedes en el chat, porque no he revisado el chat. Dice, ¿se usa divergencia para confirmar esa figura de cambio de tendencia o no es necesario? No, bro, no utilizamos divergencia. No utilizamos divergencia. A ver, ¿qué yo mandé? A ver, sí, puse 10:30, mira tú. Caramba. Ahí me equivoqué. Ok, bien, seguimos acá. Banderas y banderines. En este caso, lo que son las banderas y banderines son patrones gráficos de corto plazo cuya formación completa pronostican la continuidad de la tendencia. Estos patrones son precedidos, por fuerte movimiento con alto volumen de negociación. Lo repito, la bandera y banderines representan un corto periodo de consolidación tras el fuerte movimiento antes de continuar dicho movimiento. En el esquema siguiente se puede ver un patrón de bandera y un patrón banderín.
ambos alcistas, aunque igual forma pueden ser al revés, ¿no? Bajistas. Lo que son banderas y banderines son el clásico impulso y retroceso, ¿no? Tenemos un primer impulso y en el periodo de consolidación, y ahí es donde se forman estas figuras, ¿no? Ay, sorry, chicos. En este caso tenemos esta bandera de aquí. Una bandera bastante simétrica. Un periodo de consolidación. Y después tenemos el movimiento que lo precede, ¿no? Que es el impulso. Esta sería la bandera. La bandera puede ser tanto simétrica o no tan simétrica. Algo así. Ahora suele suceder lo mismo, tanto para alcista como para bajista. A ver, aquí por aquí tiene que haber algo. Algún va a tener así. En este caso aquí, fíjense. Impulso, bandera. En este caso no tan simétrica. Tiro del precio, otro impulso, otra bandera. Y se fue en impulso. Básicamente eso es. Es un concepto súper sencillo, pero créeme que a mí me cambió el juego. Conocer esto, de reconocer dónde está el impulso y el retroceso, de forma de bandera, ya sea en consolidación o en pullback, a mí me cambió el juego completamente. O sea, aprendí cómo identificar la continuidad de la tendencia. Ahora, vamos a hablar de características de eso para ya ir terminando. Que gráficamente es muy sencillo. Dice, la característica número 1, movimiento precedente fuerte. Dice, ya que es considerado un patrón gráfico de continuidad de tendencia, debe haber una tendencia anterior, obviamente, ¿no? Debe haber un primer impulso. Caramba. Dice, banderas y banderines requieren un movimiento precedente fuerte y agudo que generalmente ocurre con alto volumen, o sea, un impulso. Dicho movimiento puede ser alcista o bajista y representa la primera fase de una subida o bajada hasta llegar a una simple pausa en la bandera. Número 2. Asta. El asta o mástil de la bandera es la distancia desde la primera ruptura de resistencia o soporte, dependiendo si el movimiento es alcista o bajista, hasta el máximo o mínimo de la bandera. Número 3. La bandera en sí. La formación tipo bandera es un pequeño patrón tipo rectángulo, sin inclinación, o puede tener una ligera inclinación en contra de la tendencia previa. Eso es muy importante. Eso era lo que les explicaba acá justamente. O sea, tenemos un primer movimiento fuerte, ¿no? Que es el impulso. Y fíjense lo que dice aquí. Está aquí. Dice, la formación tipo bandera es un pequeño patrón tipo rectángulo sin inclinación, o sea, simétrico, o puede tener una ligera inclinación en contra de la tendencia previa. O sea, como en este ejemplo, tenemos un primer impulso y tenemos una inclinación en contra de la tendencia. Esa figura es muy fuerte. O puede ser esta de acá, que es simétrica. Esa no es tan fuerte como esta de acá a la derecha. Yo personalmente no hago trading con esta de acá, me gusta muchísimo más esta de acá. Es una señal bastante fuerte de que en efecto viene continuidad de la tendencia, ¿no? Ajá, seguimos. Dice, banderín. El banderín es un pequeño triángulo simétrico formado por dos líneas convergentes a medida que avanza la formación, dando lugar a una figura tipo cono.
La inclinación suele ser natural. Ahora, la duración, tanto banderas como banderines son patrones formados en un periodo de tiempo corto. A medida que se aumenta el tiempo de desarrollo, una bandera podría llegar a clasificarse como un rectángulo y un banderín como un triángulo simétrico, o sea, figuras convergentes. Ahorita les explico un poquito más de ello, de forma gráfica, ¿no? Aunque ambos siguen siendo patrones gráficos de continuidad de tendencia, la intensidad del movimiento posterior puede ser menor. A la ruptura, en caso de un movimiento alcista se presenta la bandera o banderín, una ruptura sobre la resistencia será la señal de que el movimiento ascendente previo está listo para ser retomado. En caso de lo contrario, una ruptura bajo el soporte de la formación da la señal de que el mercado retoma el movimiento descendente. En este caso, aquí tenemos la resistencia. En teoría, la señal fuerte es de que esto rompa, corrija esa zona de resistencia, ahora se vuelva a soporte y siga la continuidad de la tendencia. En teoría, si esto no sucede, si por ejemplo llega aquí y empieza a rebotar acá, es muy probable de que el precio pues siga bajando, ¿no? Como ya lo venía haciendo acá. Dice, volumen. El volumen debe ser alto durante el ascenso o caída que forma el mástil y bajo durante la formación de la bandera o del banderín. Cuando se produce la ruptura de la resistencia o del soporte, según el caso, el volumen debe volver a aumentar, dando mayor fuerza a la señal de continuidad de la tendencia. Ahora, el objetivo de beneficio, dice la medida del mástil sumada a la resistencia o el soporte de la bandera, marcará el nivel de precio que puede ser usado como objetivo al que el precio llegará al retomar la caída o la subida. Eso es en teoría, ¿no? Yo la verdad tengo otra manera muy diferente de abordarlo. Yo lo hago con lo que son los retrocesos de Fibonacci. Esa es una clase que voy a empezar a hacer ya una vez culminada estas sesiones de chartismo básico, que en verdad son muy básicos. Les voy a enseñar cómo operar, en este caso, de forma un poquito más detallada, lo que es el doble suelo, el doble techo, el hombro cabeza hombro, el hombro cabeza hombro alcista y todo lo que son estos patrones tanto de banderas y banderines, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en teoría, no deberíamos entrar hasta que esto suceda, ¿no? Pero yo personalmente no entro ahí. Yo por lo generalmente marco retroceso de Fibonacci y entro en ciertos niveles, ¿no? Pero obviamente vuelvo y lo repito, eso ya lo veremos con mucho más detalle en próximas clases. Así que la verdad, chicos, ya tienen con esto, como siempre digo, miren, aquí voy súper en profit y cada vez va más en profit, lo tengo acá. Como siempre lo digo, estas clases de chartismo esencial son, la verdad que es súper importante porque son las bases de nuestro trading, ¿no? O sea, después de esto ya tú deberías tener un panorama muchísimo más claro sobre el mercado. O sea, ya deberías saber en qué dirección va porque ya sabes identificar bien lo que son las tendencias, ya sea alcista, bajista o lateral. Ya sabes también dónde hay puntos fuertes en el precio. Esos puntos fuertes son soportes y resistencias. De eso ya vimos también. Vimos también el estudio de canales. Y pues hoy vimos de manera muy rápida y, y buena, a mi parecer, lo que son figuras de cambio y continuidad, que son muy importantes. Así que la verdad, de ahora en adelante, sería muy raro que el precio o el mercado te agarre por sorpresa, ¿no? Obviamente hay todo un mundo más por aprender. Vamos a aprender de Fibonacci, vamos a aprender de estructura, de un pocotón de cosas más, ¿no? Pero con esto básico, créeme, que no debería el mercado agarrarte por sorpresa. Como les decía, voy en profit, voy bien. Así que nada, chicos.